Bienvenidos al cuarto podcast de Data on the Road. Como ya sabéis, Data on the Road es el canal que se emite cada miércoles donde se traen temas de actualidad y se hablan de diferentes aspectos del BI y la inteligencia artificial. Hoy voy a entrevistar a Guillem Muñoz, quien ha estado investigando cómo enseñar a volar a los drones usando simuladores. Pero antes nos va a explicar qué es el Machine Learning y el Reinforcement Learning, así que no os preocupéis. Si queréis escucharos aquí en vuestro canal porque tenéis una buena idea, porque tenéis una empresa que creéis que tiene cabida en este formato, sois más que bienvenidos. Solo tenéis que contactar en el mail que aparece en los comentarios. Hola Guillem, bienvenido. Primero de todo, muchas gracias y gracias por concederme la entrevista. Y bueno, ahora mismo, como todos sabemos, hay muchas expectativas encima del Machine Learning y la inteligencia artificial en general. Y bueno, vengo un poco también a desmitificar algunas cosas que parece que estén muy avanzadas y realmente no lo están. El Machine Learning es, digamos, un subcampo dentro de la inteligencia artificial que hace aprender a las máquinas, a los sistemas, a los ordenadores, les da la habilidad de aprender a través de unos métodos que son bastante diferentes entre sí. Como tú has dicho, el Reinforcement Learning, que es el aprendizaje por refuerzo, es una de las clases de Machine Learning que se pueden dividir en tres. En un diagrama de Venn sería Supervised Learning, que es el aprendizaje supervisado, el unsupervised, que es el no supervisado, y el Reinforcement Learning, que es el aprendizaje por refuerzo y se clasifica como semi-supervisado. Entonces, el supervisado es básicamente todos aquellos algoritmos que son los que más se usan ahora mismo y más están siendo usados en la industria. En investigación hay un poco de cada, pero en la industria lo primero que ha entrado es el aprendizaje supervisado, que es en el cual un dataset previamente clasificado actúa de ejemplo para la máquina para decirle qué es tal cosa y tener una referencia por la cual luego hacer sus predicciones. Por ejemplo, solo se me ocurre, se me ocurre un ejemplo y tú me corriges si es cierto o no. Si tuvieras un dataset con 10.000 variables de clientes de un banco y tuvieras 100.000 clientes, yo si tuviese sobre la mitad de ese dataset supiese si han pedido un crédito, lo han devuelto o no, yo sabría con qué probabilidad la otra mitad podría devolver un crédito. Eso es, podrías estimar, eso sería un claro ejemplo de aprendizaje supervisado. Podrías a través de varios métodos como clasificación o regresión ver la posibilidad de devolver un crédito o no. Entonces ese sería un claro ejemplo donde tú tienes el dataset clasificado y a partir de los enlaces que la máquina ha podido hacer de estos resultados, puedes predecir a un futuro qué podría pasar. Todo esto dentro de unas limitaciones y dependiendo mucho también del dataset de entrada todo lo que influya el algoritmo en sí y los datos, que son muy importantes. Claro, si no podemos llegar a como a sobreentrenar, ¿no? Podríamos darle prejuicios a la máquina, ¿no? Igual que tenemos los humanos, ¿no? Claro. Y bueno, como iba diciendo, el aprendizaje no supervisado seguramente hace años era, bueno, hace unos pocos años era el menos usado, ahora mismo el más olvidado, ahora mismo estamos viendo ya aplicaciones que funcionan con eso y son básicamente algoritmos de clustering. Son algoritmos sobre los cuales el modelo o la máquina no tiene información de esos datos, qué salida tienen, pero sin embargo a través de la observación y encontrando estructuras que enlacen estos datos puede sacar información útil de salida. Y ahora mismo el aprendizaje por refuerzo, un ejemplo, pues puede ser, por ejemplo, un sistema, un recomendador. Un recomendador puede ser un aprendizaje no supervisado, como puede ser Netflix, por ejemplo, en el cual pues él no tiene ninguna información sobre ti al empezar. Tú empiezas a ver una serie de películas y estas películas se empiezan a entrelazar por algunos vínculos, como puede ser el género de la película, el director, etcétera, incluso enlaces que un humano no puede entender. A lo mejor nosotros nos creemos que nos gustan más las películas
de acción, pero luego resulta que en realidad en nuestro interior lo que nos gusta es una serie Entonces aquí el algoritmo no tiene ninguna información de entrada, podría tenerla sobre ti, pero normalmente no la tiene para no dejarse guiar y poco a poco va haciéndose mejor y además él mismo se puede ir corrigiendo viendo si tú al final acabas escogiendo las películas que él te recomienda o sin embargo te vas a las que él no te ha recomendado o no le ha Ujú. dado prioridad. El aprendizaje por refuerzo, que es en el que se basa mi trabajo de fin de grado, es uno de los aprendizajes que nació como un subcampo de la teoría del juego y poco a poco ha ido mejorando y ahora el campo de visión o el campo en el que ataca estos algoritmos se ha ido incrementando de una manera espectacular. Nació con aplicaciones tan sencillas como ganar al ajedrez, que digo sencilla, cuando digo sencilla me refiero a ahora, hace unos años Ujú. era impensable, Ujú. y ha ido avanzando hasta el punto de que ahora mismo es uno de los campos que más potencial tiene y sobre todo en el campo de los vehículos, del aprendizaje de vehículos autónomos, como pueden ser coches, drones o cualquier tipo de vehículo en general. El esquema general del aprendizaje por refuerzo es muy simple. Interactúan básicamente dos cosas. Una es el entorno y la otra es el agente. Entonces el entorno puede ser cualquier tipo, puede ser un parque, una ciudad, puede ser desde un entorno muy reducido en tamaño a el mundo en general. Y el agente puede ser cualquier cosa que pueda tomar decisiones en este entorno. Entonces, en mi caso, bueno, yo siempre pongo el claro ejemplo de un niño que está aprendiendo a ir en bicicleta y en el cual el entorno puede ser un parque y el agente es obviamente el niño con la Ujú. bicicleta. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño coge una bicicleta por primera vez? Seguramente no sepa lo que es una bicicleta y seguramente tampoco sea cuál es el movimiento que tiene que hacer ni las dinámicas físicas que hay que hacer encima de una bicicleta para que se aguante. Entonces, como su conocimiento es nulo, lo que empieza a hacer es ir probando poco a poco, ir tomando una acción como puede ser subirse encima y pedalear, ir recto, etcétera, etcétera, etcétera. Va tomando decisiones y lo que pasa es lo que él recibe del entorno hacia él, que es la recompensa. Si se cae, por ejemplo, pues recibirá una recompensa negativa, porque le dolerá la pierna, o su padre le dirá que está yendo en bicicleta mal y le reñirá, etcétera. Entonces, cuando el niño recibe una recompensa negativa por el entorno, aprende que no debe hacer ese tipo de acciones a la larga, porque no le van a llevar por el buen camino. Entonces aprende poco a poco a estabilizarse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el aprendizaje por refuerzo es esto, es tener un entorno y un agente en el cual el agente tiene que aprender a tomar las decisiones óptimas en todo momento en ese entorno para conseguir algo, una meta. En este caso, aprender a ir en bicicleta. Y el objetivo es maximizar a largo plazo estas recompensas que nos da el entorno. Entonces, pues matemáticamente, para definirlo es esto, tomar una acción, recibir una recompensa, un reward que le llaman, Ujú. y pasar al siguiente estado. Al final, matemáticamente es una cadena markoviana y se basa en estados. Tú tomas una decisión, te mueves de un estado a otro y recibes una recompensa, y así sucesivamente. Vale, si el estado indica más progreso, la recompensa es positiva. Si es mucho más progreso, en lugar de recibir 100 euros, recibes 1000. Y si te equivocas, pues te dan un clatayot. Eso es, perfectamente. Perfecto. Creo que lo he entendido. Vale. Bueno, en este ámbito hay cosas muy importantes. Hay cosas tan importantes como que hay que darle a entender a la gente y que muchas veces esto es muy difícil de representar matemáticamente, que la recompensa no debe ser, el objetivo no debe ser a conseguir la mayor recompensa en este instante. Es decir, como en cualquier cosa, lo que cuenta es la recompensa a largo plazo. Si nosotros siempre somos cortoplacistas y miramos a lo que tenemos delante,
pues eso no nos deja ver lo que hay al final. Entonces, si tú hoy ganas 100 euros, pero todos los siguientes días no ganas ningún euro, pues el primer día estarás muy contento, pero el resto de los días estarás muy triste. En cambio, si ganas 100 euros 10 euros cada día, que no son 100, pues poco a poco, al final, seguramente en 30 días, pues tendrás 300 euros. Ya tendrás más que de la otra manera. Entonces hay que hacer que los agentes aprendan a maximizar la recompensa a largo plazo y no ser cortoplacistas. Y una pregunta se me ha venido a la cabeza. Yo me imagino que si estoy aprendiendo a tocar el violín, la recompensa cuando tengo 7 años es que mi padre me dé 3 euros. Cuando tenga 13 es poder tocar delante del instituto y que la chica que me gusta se enamore de mí. A los 18 es a pasar una audición y empezar a cobrar como aprendiz, luego la Sinfónica de Los Ángeles, y luego si mi padre me da 3 euros le voy a decir, "Oh, escucha, que yo ya gano bien". Dice, supongo que también dentro del aprendizaje, cada vez que progresas más y más rápido, también la recompensa tiene que ser proporcional, ¿no? Eso es, tú lo que buscas es el total de las recompensas. Y como has dicho, si al final ganas 3 euros, pues no lo vas a notar. Y eso es uno de los objetivos y la parte de la investigación sobre este campo que está más en auge porque realmente hay muchas cosas que no se han descubierto aún. Y una de ellas podría ser esto. Bueno, podría ser, no, de hecho es esto y es eh, modelizar matemáticamente las recompensas es muy difícil. En un caso muy concreto, como puede ser mi entorno para el dron, para que aprenda a volar, pues obviamente la tarea cons- consistía en rutas. Entonces, consistía en llegar desde un origen a un final. En ese caso, la recompensa es muy fácil. Si tú te estás acercando al objetivo, de alguna manera, significa que lo estás haciendo bien. Si tú te estás alejando, significa que lo estás haciendo mal o estás tomando una ruta que a lo mejor luego se va a acercar. Pero si te estás yendo totalmente hacia el lado opuesto del objetivo, pues lo estás haciendo mal. Entonces, para tareas muy generales, se hace más difícil de determinar una recompensa y por ende más difícil aprender. Tocar el violín, pues sería si te fijas en los 3 euros que te da tu padre, seguramente sea un poco mal ejemplo para aprender a tocar el violín, digamos. Ujú. Habría que conseguir modelizar bien una recompensa para que se aprenda a tocar el violín. Por ejemplo, intentar seguir una partitura de una, de una, de música clásica o lo que sea, y cuando no se consiguen esas notas o esos tonos, recompensar negativamente a la máquina, por Mm, ejemplo. Se me ocurre. vale, 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 te entiendo. De acuerdo. ¿Qué concepto nos quieres introducir ahora para ayudarnos a entender? Bueno, pues os voy a hablar del Q-Learning. El Q-Learning es el algoritmo que yo escogí, en este caso, para los vuelos de mi dron en simulación. Y bueno, es un algoritmo que utiliza una política distinta a la que aprende. Es decir, esto puede sonar un poco extraño así explicado, pero cuando tú intentas aprender tienes que escoger una serie de acciones y esa serie de acciones pues son la política que tú usas para escoger esas mismas. El Q-Learning lo que hace es, tú sigues una serie de opciones, puede ser de manera totalmente aleatoria al principio y luego de manera más consensuada, y la política que aprendes es totalmente independiente. Es decir, tú puedes estar yendo en bicicleta y yendo siempre hacia la derecha, pero internamente tú puedes estar aprendiendo que ir a la izquierda hubiese sido mejor en ese momento. Es decir, tú puedes aprender cosas que no estás tomando decisiones sobre ellas actualmente. Entonces, linealmente esto funciona muy bien porque puedes mantener, digamos, una tabla que machea cada estado con cada acción. Es decir, jugando al ajedrez, yo podría tener una tabla muy grande donde en cada casilla yo evalúo todas las posibles acciones que podría tomar en cualquier estado Ujú. y sé al final cuál es la que debería escoger. ¿Qué pasa?
que esos entornos son muy triviales. Una partida de ajedrez, pues se puede sostener una tabla con todos esos valores y se puede llegar a aprender así. Pero si escalamos a algo tan grande como aprender de un simulador, que sería aprender a través de imágenes, o una tarea mucho más realista, no puedes mantener una tabla con todos los posibles estados, porque sería imposible. Claro, me imagino del ajedrez tienes en cada movimiento una media de 20 posibles acciones, que si descartas las que no tienen sentido, tipo si haces una poda, ¿no? Como ver un caballo hacia una esquina o Mm. cosas que no tienen sentido dentro de unas lógicas de juego, ¿no? Puedes ir descartando y haciendo el árbol de tipo A a tipo B un poquito más Claro, estrecho y profundizar más. ¿De acuerdo? Si estamos hablando de un entorno en tridimensional, pues pasar de un punto a cualquier punto pues bueno, por cada nivel de estados que nos desplazamos es absurdamente más grande que una claro. partida de ajedrez. Yo siempre pongo el ejemplo este también de cuántos estados posibles hay en una imagen, es decir, cuántas variaciones puede tener una imagen. Una imagen normal puede tener 256 valores. Eh, Cada píxel. sí. Mm. Y si eso elevado a una imagen normal, que puede ser de 800 por 600 y tres colores, pues nos da un valor que es 10 elevado a la 3 millones de posibles valores que podría tener en una imagen, de posibles estados para evaluarla. Entonces eso obviamente es imposible de aprender a través de eso porque la cantidad de estados que tienes es improcesable. Y para hacer una referencia siempre explico que el número de átomos del universo es 10 elevado a la 75 sobre esa cifra. Así que imaginaos la diferencia que hay. Entonces, pues obviamente estos algoritmos hace unos años en la teoría del juego funcionaron súper bien porque fueron capaces de derrotar a proezas del ajedrez, incluso otros juegos de mesa, pero para aplicaciones de hoy en día pues nos quedamos cortos. Y entonces es cuando nace pues a través de un paper de Google, bueno, antes de esto hubo otras investigaciones y tal, pero aquí el gran avance fue un paper de Google que sacaron en 2015, en el cual juntaban el aprendizaje por refuerzo, la teoría del aprendizaje con refuerzo, con redes neuronales, Vale, para aprender si sobre alguien imágenes. quiere saber un poco más sobre este paper, aparece adjunto en los comentarios del podcast. Perdona, Guillem, por la No, no, interrupción. perfecto, perfecto. Es mejor que la audiencia esté al día. Vale. Entonces, en este paper lo que proponían es juntar estas dos cosas y a partir de las redes neuronales poder aproximar, que en realidad es la finalidad que tiene en este caso, aproximar imágenes em, para aprender a jugar a juegos de Atari. Juegos de Atari, los clásicos del ordenador, y conseguir habilidades superiores a humanos profesionales. Es decir, entrenando, obviamente, en DeepMind es una compañía de Google, entrenando en millones de GPUs y de tarjetas gráficas a la vez, pues esto en semanas fue posible. Los que estamos un poco más cerca de la realidad, pues no tenemos ese poder de computación y tenemos que hacer más experimentos, pero bueno. Entonces, a partir de eso, salieron muchísimas cosas a la luz. Una de las cosas que puede sonar es que hace justamente ese año mismo usaron el mismo algoritmo. Bueno, decir que la fusión entre Q-Learning y las redes neuronales le llaman Deep Q-Learning, porque es Deep Learning, Ujú. y sacaron ese mismo año con el mismo algoritmo y una serie de mejoras como búsquedas en árboles, etcétera. em, Hicieron una proeza que fue ganar al campeón de Go, el juego me parece que Go es japonés Coreano, y coreano. es coreano, perdón. Si queréis saber más, está en el primer podcast de Data on the Road, toda la historia de la máquina contra el hombre. Pues ese fue una de las grandes proezas. De hecho, hay un documental sobre Netflix que yo no lo sabía y lo vi hace nada. Pero bueno, cuando escribí la tesis
no había visto el documental y tal, pero la verdad es que fue como ver todo lo que había estado estudiando y tal, verlo en la realidad y como con un tono más comercial. Y la verdad es que está muy bien hecho ese documental. Bueno, no explica en detalle estas cosas, pero se basa más en cómo un equipo de ingenieros o investigadores puede ser capaz de montar todo esto. Entonces tampoco me gustaría entrar muy en detalle en el algoritmo porque se va a hacer un poco pesado, ¿no? No, no te preocupes, sáltatelo, sí, sí, sí. Podemos explicar eh, qué entorno usé yo para mi trabajo de fin de grado, ¿no? Perfecto. Que fue, bueno, básicamente usé un simulador de Microsoft, open source, por suerte, que está muy enfocado a este tipo de proyectos de investigación y la verdad que lo recomiendo porque no lo usa mucha gente y, bueno, viene a ser como un GTA, pero con una API en la cual tú puedes usar y es muy fácil de usar. Tiene API en Python, la tiene en C++ y me parece que ya, pero es más que suficiente y sobre todo los desarrolladores de Microsoft están muy atentos a si alguien lanza una issue y tienen que resolverla, etcétera. Entonces, este Ujú. simulador no tiene nada que ver con ¿Cómo has inteligencia dicho que se artificial, llama el simulador? AirSim. AirSim, perfecto. No tiene nada que ver con inteligencia artificial, es simplemente la parte de poder simular el entorno de un dron en una ciudad o lo que sea, o un coche y muchísimas cosas más. Como dato, en una de las últimas conferencias a la que fui, vi que Microsoft mismo y Toyota estaban usando este simulador para hacer en un entorno de un almacén, aprender justamente con estos algoritmos cómo moverse dentro de un almacén y aprender las dinámicas de llevar palets, etcétera. Me imagino para, dices, entornos en almacenes donde se automatiza el transporte de mercancías, tanto en la carga como en el depósito dentro de estanterías, ¿no? Claro. Bueno, es un gran Ahí avance, al fin y al cabo, ahorramos accidentes laborales. Claro, ahí el entorno es más pequeño, ¿no? Y seguramente sea más fácil, pero modelizar todo el almacén en 3D y meterlo en una simulación, pues es también bastante complejo, la verdad. Nunca se me había ocurrido que podía tener ese tipo de aplicaciones, es el Ujú, simulador en sí. Pero la verdad que si lo están haciendo es porque da su fruto. ujú, Y bueno, en el otro lado usé OpenAI Gym. OpenAI es la empresa de Elon Musk de inteligencia artificial y también todo lo hacen open source, tienen muchísimas librerías y frameworks que están sacando ahora mismo y investigan muchísimo en reinforcement learning, sobre todo enfocado a vehículos, pero también en salud, etcétera. Y Keras, bueno, usé Keras RL, que es la parte de reinforcement learning, pero muchos de vosotros conoceréis TensorFlow, supongo. ujú. Keras es una API que está por encima de TensorFlow y que recomiendo porque es mucho más fácil que usar que TensorFlow y tienes un entorno más cerrado en el cual si tienes que hacer un proyecto de fin de grado, lo que buscas es intentar evaluar el máximo, hacer muchísimas pruebas y simulaciones porque no tienes demasiado tiempo me refiero a un año. Si tienes 4 años para hacer una tesis de doctorado, pues seguramente te sea mejor bajar a bajo nivel, pero a mí, por ejemplo, Keras me fue muy bien y eso que había usado también TensorFlow. Ujú. La Pues verdad es que es más sencillo y más simple de usar en cuanto a todo. vale, entonces basándote en estos tres fundamentos, uno es la virtualización de un escenario, que lo hiciste con AirSim, una API de inteligencia artificial que es OpenAI, y bueno, y Keras, que es una simplificación de TensorFlow. Eso lo pusiste en una caja, lo moviste bien y salió tu proyecto, ¿no? Eso es. Yo la verdad que, sinceramente, no sé mucho de drones y cuando empecé el proyecto yo solamente quería investigar sobre eso y no sabía que lo iba a hacer sobre drones. Entonces me junté en la universidad con la que al final fue mi supervisora y también
tenía en mente hacer muchas cosas sobre esto. Y como ella también es una investigadora bastante puntera en el mundo de la aeronáutica y tal, pues decidió aplicarlo sobre drones y la verdad es que me lo pasé muy bien. Eh, Como dices tú, encima del entorno, lo que le tuve que definir es físicamente pues una serie de acciones, porque al final tú puedes tomar muchísimas acciones, pero tienes que intentar en el mínimo número posible de acciones, resumir todo lo que quieres darle de libertad a Claro, la tienes que gente. modelizar el tipo de desplazamiento, ¿no? No se mueve igual una bicicleta, un gato o un dron, ¿no? Claro. Digamos. Y contra más acciones tengas o más tipos, más vas a poder evaluar, pero a la vez más costoso va a ser. Entonces, tampoco puedes irte a muchísimo detalle. Entonces, lo que hice yo fue al principio, el dron volaba a una altura determinada, me parece que eran 6 metros de altura, Ujú. y tú solo podías rotar, o sea, el dron solo podía tomar acciones de rotación a izquierda o a derecha. Así limitabas a dos dimensiones, ¿no? Tomando en cuenta que 6 metros Claro, aún podías estrellarte contra un edificio. eso es. Aún Eh, tenías que hacer collision avoidance, ¿no? ujú, Pero no podías subir ni bajar. ujú, Eso fue al principio, luego, después de muchísimo sudor y pruebas, pasé a las 3 dimensiones y al final lo que quedó, bueno, básicamente estuve investigando muchísimos tipos de arquitecturas, pero voy a explicar la que funcionó al final mejor. ujú. Y el dron tenía 6 tipos de acciones y todas eran incrementar o decrementar 0,5 metros por segundo en cualquier eje. Es decir, podía subir su velocidad en el eje Z, bueno, en el eje en altura, o incrementar su velocidad en las Y o en las X. Entonces, Ujú. de alguna manera, o aceleraba o frenaba. Al final, si todas las velocidades eran cero, pues estaba totalmente parado, y si tenía velocidad en un eje, solo se movía en ese eje. Y bueno, como he dicho antes, la recompensa estaba basada en si se acercaba o no al objetivo, que era definido en el momento en el que él salía de la zona, y el estado se definía por la combinación de la imagen que veía el dron con una cámara frontal y los sensores que tenía tanto de velocidad como de distancia al objetivo, como de distancia a un geofence, que bueno, esto es un poco más abstracto, que a lo mejor no hace falta que indaguemos en eso, pero viene a ser como que el dron, para simularlo en un escenario real, y reducirle las dimensiones del entorno, se le creaba como una especie de caja virtual en la cual él no podía salir de ahí. Entonces, si él salía de esa caja virtual, era como si estuviera chocándose y se le daba una recompensa negativa. Entonces, se le tenía que dar esa información para que viera cuánto de cerca estaba de salirse de la zona de éxito. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces, con todo esto, pues básicamente estuve haciendo investigación en arquitecturas de redes neuronales, que esto igual es un poco más Es- técnico, Eso lo dejamos para otro capítulo, no te preocupes. pero nos quedamos que con la combinación de una imagen, de un sensor que puede ser una cámara, y otros sensores físicos, como puede ser la velocidad o las distancias, ahora mismo tú puedes hacer que un dron entienda en el momento de salir de un sitio dónde tiene que llegar y esquive objetos. Esto a través de un entreno previo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Llegaste a poder comparar diferentes algoritmos? Sí, como he dicho, llegué a comparar muchísimos tipos de arquitecturas y al final pues me quedé, bueno, no me quedé con ninguna, pero hice la evaluación sobre qué y qué no influye en la toma de decisiones o resultados mejores o peores. Y como conclusiones del proyecto en sí fueron que es un gran avance tratar más cosas que no son las imágenes, porque muchas veces en la inteligencia artificial
o en el deep learning se intenta solo aprender a base de imágenes y no, un humano o una máquina tiene muchísimos más puntos a los que se les puede dar información. En este caso, pues lo que he dicho, la velocidad, distancias, incluso muchísimas más cosas. Un brazo robótico puede tener muchísimos sensores. Ujú. También aclarar que yo no disponía de muchísima capacidad de cómputo, yo tenía una tarjeta gráfica bastante buena, una 1060, pero las simulaciones pues muchas veces iban mal y tenía que repetirlas y eso era bastante frustrante. Si hubiese tenido entornos mejores, pues hubiese podido investigar más, pero bueno, Diga- forma parte también de... sí, digamos que de cara a hacer a escalar con mayor superficie, ¿no? Supongo que para distancias más largas y supongo para más variedad de entornos, ¿no? No solo un urbano, un pueblo. Supongo que habrán entornos rurales, ¿no? Que tendrás otro tipo de casos, ¿no? Como podrían ser pájaros o torres eléctricas o generadores aerostáticos, ¿no? Eso va añadiendo más complejidad, ¿no? A medida que nos acercamos a la realidad y, ¿no? Por ejemplo, me imagino también cruzar el Atlántico, ¿no? Donde hay corrientes y hay fenómenos meteorológicos que hacen este ejercicio mucho más complejo, ¿no? Te haría falta más cómputo, pero sobre todo por también un sistema de simulación más complejo, ¿no? Y tendríamos que ir no a tu ordenador, ¿no? Sino a la nube o sistemas distribuidos, lo que sea. Al final, ¿no? Ya se dijo, ¿no? Hace tiempo que en el pasado, cuando poníamos más peso a una carreta, no se solucionaba haciendo un güey más grande, sino poniendo otro güey al lado que el del que ya teníamos, ¿no? Pues al final sería este el mensaje. Sí, Nos ha encantado tu presentación. Es un tema súper atractivo y junto al tema de movilidad con coches, la revolución que vamos a vivir en los próximos 5 años y que probablemente esté totalmente estandarizada para el 2030, nos da una visibilidad a corto plazo con unos beneficios para nuestra calidad de vida brutales y los conceptos, una forma de ver el mundo que la inteligencia artificial y el Big Data ya está haciendo posible y que, bueno, tangible pronto para nosotros. Guillem, muchas gracias muchas gracias. Igualmente. Hasta pronto. Adiós.